La primera señal fue la quietud. En el vacío detrás de la última órbita de los mundos humanos, donde la gravedad aún recordaba la risa de los mares, todo se hizo pequeño y largo. El cometa que cruzó la bóveda del sector dejó una cola de polvo que brilló un instante como cabello humano bajo una luz extraña, y los rádares escucharon algo que no era un rugido ni un pensamiento conocido. Una distribución de silencio, como si alguien hubiera puesto escuchas en el universo y esperado a que la humanidad respirara para marcar la entrada. Comandante Elías Marín supo, antes de ver los datos, que La Paz había recibido una nota fuera de tono. Su lengua, vieja de sal y café, se quedó sin palabra para ese presagio. Las pantallas contaron lo que los instintos habían imaginado, naves de un diseño no catalogado, líneas y volúmenes que parecían crecer hacia adentro y hacia afuera a la vez. Como si la geometría hubiera aprendido a devorar espacio. Los sensores captaron emisiones en frecuencias que semejaban un idioma hecho de ecos, los algoritmos veteranos parpadearon, confundidos por un patrón que no era de energía sino de intención. El imperio que estaba en esas transmisiones no pedía negociación, marcaba objetivos. Y el objetivo más grande, la nave que concentraba la historia y la supervivencia de la humanidad, fue señalado como blanco principal. Él miró la lista que los oficiales le presentaron con manos temblorosas, la Arca Centinela, la flota que llevaba en su vientre a millones, a semillas culturales, a bancos de memoria, a los últimos jardines de la Tierra. Era la nave más grande que había construido la especie, una ciudad de acero que replicaba océanos en tubos y patios con luces de verano. El nombre en todos los documentos resonaba como una promesa. Elías recordó, por un fragmento de memoria, la imagen de una bandera quemada que su madre había guardado en un cajón, las fibras negras aún humeantes. Y supo que perder la centinela no sería solo una pérdida de toneles y combustible, sería un entierro de infancia. La primera orden del imperio llegó en patrones, una convergencia, una disciplina de sombras que pasó por los bordes del mapa como cuchillas. Las flotas enemigas se movían con una precisión que parecía despreciar el caos. En informes clasificados se hablaba de implantación de presión y de asimetría moral, en voz baja, algunos jerarcas usaron la palabra que no debía pronunciarse, exterminio. Elías vio los rostros jóvenes en su sala de comando, la luz reflejando en ojos que todavía creían en soluciones institucionales. Él, que había visto ciudades arder en otros tiempos y había enterrado a hombres que no volvieron a casa, comprendió que en ese ejercicio la política podía no ser suficiente. La humanidad necesitaba algo que no aparecía en las tablas de mando, astucia y orgullo. Pero la astucia no se improvisa en las salas de congresos. Nacía de noches de hambre y de promesas atadas con restos de cordaje, de hombres y mujeres que habían aprendido a convertir lo imposible en un acto de fe. Elías tenía una carta oscura que no figuraba en los registros oficiales. Era una maniobra que la flota central había concebido en sombras, construir una imagen, un espectro que aparentara ser la centinela, un Dacoui monumental. Una réplica con vida mecánica y señales que engañarían a ojos inteligentes, y dejar que el imperio se fijara en ella. Mientras el mundo mirara el cuerpo falso, el verdadero latiría oculto, preparado para el momento en que la furia alienígena gastara su voracidad. La idea era simple y terrible, ofrecer lo que ellos querían para salvar lo que importaba. Elías recorrió los planos de la réplica, cámaras que vomitarían calor, motores que simularían fallas, y una tripulación de voluntarios que serían la voz y la sangre de la mentira. Voluntarios. La palabra pesó como un peso de metal en su pecho. Recordó el nombre de su hermano menor, desaparecido en una escaramuza en el cinturón de Hado, y la promesa que le había hecho a su madre de no traer más cuerpos en bolsas. La idea de sacrificar seres humanos en una farsa para salvar millones ardía como una contradicción homicida. Pero la guerra no invitaba al consuelo moral. En la sala, un mapa se iluminó con pinceladas de fuego, la tentación del imperio, representada en pequeños triángulos moviéndose con el silencio de la marea. El plan requería que el Dacoui fuese más convincente que la verdad, que la mentira fuese noble.
Detrás de las cifras, Elías comprendió la extensión de la apuesta. Si fallaban, la centinela y todo lo que significaba la memoria humana podrían desaparecer. Si triunfaban, la humanidad tendría una segunda oportunidad para decidir quién era, más allá del pánico. Hay una quietud que precede la elección. Elías la sintió como una sequía dentro del cráneo. Él tenía que tomar la decisión que muchos líderes quisieran delegar. El clima emocional en la sala era de una pesadumbre eléctrica. Algunos oficiales hablaron de alternativas: dispersar los bancos de memoria, destruir los sistemas de navegación para evitar captura tecnológica, rendir por un tiempo. Otros, con la mirada dura, exigieron una acción directa y brutal. La voz de Elías no era grandiosa, fue precisa. Ordenó la activación del Dacoui y la selección de quienes lo tripularían. Sus palabras no incluían la palabra sacrificio, prefería llamarlo deber. A solas, unas horas antes, contempló la cajita con la ficha de madera que su hijo había tallado en una escuela que ya no existía y, sin que nadie lo viera, la dejó dentro de su chaleco. Era un talismán que se parecía a una promesa quebrada. La noche previa al envío, la ciudad orbital que sostenía a la centinela pareció bajar la respiración. Los voluntarios se alinearon, no como víctimas, sino como pilares que se ofrecían al peso de la mentira. Algunos leyeron cartas en sus manos, otras vivieron recuerdos que hablaron de familias en la tierra, de abuelos que contaban historias de la era antes del exilio, de mujeres que tejían promesas en una sala que olía a café. Elías caminó entre ellos y tocó hombros que parecían redondeados por la misma decisión. La conexión fue silenciosa y profunda, no era odio lo que los impulsaba, sino una forma de amor que no cabía en la palabra. Elías sintió que, por primera vez en su vida, su deber y su afecto convergían en la misma contraseña. La víspera, cuando el 10º sol artificial se apagó y la ciudad orbital quedó con sus faros antiguos, la centinela verdadera se preparó para el escondite. Sus motores se enfriaron y su casco recibió capas de polvo cósmico como si la nave quisiera disfrazarse de monumento a otra época. El Dacoui, por el contrario, fue pintado con falsos estandartes y encendido como si tuviera vida propia. El universo observó. Una voz interior, antigua como la culpa, sugirió que eran niños jugando a disfrazarse frente a un dragón. Elías la escuchó y la dejó pasar, porque algunas voces no podían ser el timón en una tormenta. La decisión quedó tomada. La humanidad escribió su acto con tinta de riesgo. La noche no trajo paz. Trajo un viento que olía a hierro y a promesas. La mentira se preparó para hablar. Él miró la estrella que solía llamarse hogar y pensó en la textura de una bandera quemada. Cuando las primeras naves del imperio aparecieron en la periferia, lo hicieron como una ciudad que se aproxima, no como una flota que ataca. Había una majestuosidad en su geometría cruel, paneles que se abrían como pétalos afilados, tentáculos de luz que recogían información del vacío, y un pulso regular que decía llegamos para reclamar. El Dacoui respondió a eso con el lenguaje que los invasores conocían: señales de apertura, emisiones de calor falsas, emisiones de civismo que imitaban la telemetría humana. Los sensores del imperio trazaron su ruta y la fijaron en la réplica, leyendo datos que habían sido tallados para parecer auténticos. El espectáculo fue perfecto. Desde la cubierta del Dacoui, hombres y mujeres vestidos con uniformes que no pertenecían a ninguna tradición particular observaban la enormidad de la llegada. Eran voluntarios que entendían que la apariencia es un arma, que la mentira puede ser un escudo. Ellos sabían que ser visto era su papel más útil. Algunos tenían ojos que buscaban memorias en las estrellas, otros, dedos que sostenían fotografías como amuletos. Uno de ellos sostuvo un pequeño recorte de periódico que hablaba de una playa donde su padre la había llevado de niña. Era una reliquia con arena imaginaria adherida, una pequeña prueba de que la humanidad tenía raíces. Elías, en un módulo más oculto, miraba esas caras en imágenes y sintió una ternura que no se permitía nombrar. La respuesta del imperio fue un despliegue de poder que no buscaba conversación. Los Ketir,
como los analistas humanos decidieron llamar a la inteligencia que guiaba a aquellos seres, despegaron drones que parecían flores mecánicas. Micro-swarms que se arrastraban como enjambres de insectos por las capas exteriores del Dacoui. Eran minucias diseñadas para estudiar y perforar. Los impactos no estallaban en fuego clásico, sino que liberaban una sustancia que hacía cantar a la fibra del casco con una frecuencia que el oído humano no disfrutaba. La ingeniería del imperio buscaba la confirmación de su objetivo a través del desgaste, la observación y el aplastamiento. No permitían que una pieza se escapara sin ser analizada. Mientras la batalla externa se desarrollaba con la aparente facilidad que el imperio exhibía, la verdadera flota humana permanecía oculta, dispersa en cinturones de asteroides, detrás de colinas de roca y en corrientes de gas que camuflaban su firma. Los motores se mantenían en susurros, y la centinela verdadera se desplazó con la calma de un animal que se oculta bajo la nieve. Dentro de su casco, laboratorios mantenían muestras de semillas, de microorganismos que habían sobrevivido a siglos de migración y archivos que guardaban sinfonías, libros y el rumor de ríos. Esos bancos de memoria eran el corazón de la flota, la cápsula de legado que Elías prometió proteger. La centinela era más que una nave, era un archivo viviente, un museo de lo que la humanidad fue y podía ser. En el puente de la Arca, los técnicos armaron una coreografía de señales falsificadas. Mensajes habían sido escritos con idiomas antiguos, con códigos culturales que se sabían valiosos para el imperio. Algunas muestras parecían deliberadamente fáciles de interceptar, canciones infantiles que incluyeran ritmos de guerra, fragmentos de música terrestre como la melodía de un piano olvidado. Se plantó una grabación a propósito, un piano tocando en la lejanía, un acorde que debería despertar curiosidad antes de despertar desprecio. La intención era provocar la emoción como si fuese una trampa. El mundo real tiene poco espacio para trucos sentimentales, aquí se usaban como carnada. Elías pasó horas revisando cada señal. Cada falso problema que diseñaron para el Dacoui tenía que ser verosímil, un fallo de propulsión, una vocecita de auxilio simulada, un panel que dejara escapar vapor y una alarma que pareciera humana. Todo para que la mirada del imperio se clavara en el espejismo. La tensión, esa cuerda que se tensaba en su pecho, se volvió una especie de instrumento musical que él aprendió a escuchar, en qué momento se aflojaba y en qué instante amenazaba con quebrar en notas agrias. En una breve inspección, el Dacoui mostró una cornucopia de escenas humanas, hangares donde se reproducían modelos de vida, jardines hidropónicos falsos con plantas que movían sus hojas por actuadores. Pequeños hologramas de juegos infantiles. Era un teatro que fingía la intimidad humana. Varios voluntarios aceptaron el papel más oscuro, permanecer visibles mientras la maquinaria entregaba datos. Uno de ellos, un mecánico llamado Jair, llevaba colgados en el cuello dos pequeñas piezas metálicas, la chapa de identificación de su hijo y un trozo de cuerda. Lo mostró con orgullo y miedo, su gesto fue interpretado por Elías como la confirmación de que la mentira podía contener verdad. La guerra, sin embargo, tenía sus propias reglas. Los Ketir no eran simples conquistadores, poseían una lógica que mezclaba curiosidad con dominación. Ellos estudiaban las falsas plantas con la misma avidez con que devoraban sistemas de propulsión. Y cuando entendieron que la réplica no ofrecía la totalidad de la centinela, empezaron a operar con una presión distinta, romperlo no para destruirlo de inmediato, sino para comprender qué secretos guardaba esa apariencia y, por extensión, qué buscaban los humanos. Su acercamiento mostró una estratagema que la humanidad no había previsto, convertir la curiosidad en arma. En las cabinas de control del verdadero refugio humano, Elías escuchó relatos de las incursiones, drones que extraían microcomponentes para su estudio, sondas que tomaban muestras del aire interno del Dacoui, y mensajes de datos que los adversarios descifraban con sorprendente rapidez. Cada pieza robada ofrecía una clave. No obstante, en la vieja cúpula de la centinela, los ingenieros humanos trabajaban con arte y paciencia, reescribiendo códigos de anclaje y desactivando señales que el imperio pudiera usar como guía.
Era una labor de artesanos, ocultar la verdad con otra verdad más convincente. La tensión se espesó cuando el imperio decidió que la réplica merecía un examen más íntimo. Ordenó que un puente de abordaje biomecánico se acoplara, una columna de músculos artificiales que tocaría la superficie y mirarían dentro. Allí, en el contacto directo, los rasgos humanos fingidos encontrarían los ojos del enemigo. Si engañaban en ese punto, podrían redirigir la voracidad alienígena hacia el Dacoui por mucho tiempo. Si fallaban, el desgaste se aceleraría hasta una catástrofe. Elías sabía que la apuesta no solo dependía de tecnologías y señuelos, dependía de la capacidad humana de sostener la mentira con convicción. Eso implicaba sacrificio. Voluntarios se ofrecerían a controlar el puente, a responder señales con voces programadas, a fingir una agonía para atraer a quien quisiera devorar la esperanza. Cada gesto estaba calibrado para provocar la emoción adecuada, pena, asombro, codicia. Era teatro y era tragedia a la vez. Una noche, mientras el universo mantenía su pulso, Elías caminó por la cubierta interior y encontró a uno de los voluntarios en cuclillas ante una caja pequeña. Una vieja foto de playa que sostenía en sus manos con el mimo de un sacerdote. En la imagen, 3 figuras casi borradas reían con el sol. El hombre, de ojos húmedos, le confió a Elías una palabra simple que no dijo en voz alta, para que recuerden que existimos. Elías entendió que la mentira noble se fundaba en capas de humanidad que no se podían fabricar. Recordó el piano del Dacoui, las notas que arrancaban una curiosidad brutal, y los nombres que merecían ser preservados. La redecoración del universo no solo fue táctica, fue moral. En la centinela verdadera, archivistas surgieron a llevar los poemas más puros, las grabaciones de voces humanas que narraran nombres y lugares, y fragmentos de música que podrían reconstruir una identidad. La tarea tenía un aura de liturgia, cada archivo escogido era una lámpara que podría encender el pasado en un mundo futuro. Los voluntarios del Dacoui, por su parte, se convirtieron en actores que entregaban escenas de humanidad con el temple de quienes saben que su representación determina el destino de otros. Una fragmentaria canción se dejó escuchar desde uno de los falsos salones, una pieza de piano tocada por una mano mecánica que fallaba con un ritmo que parecía humano. La melodía plantó recuerdos en los sensores alienígenas. Era un hilo que la humanidad utilizó, la emoción como ancla. Y en el puente de mando real, Elías repitió una máxima que había aprendido en noches largas: la memoria no es un objeto, es una tarea. Cuidarla requería a veces una fe que podía sorprender incluso a los más descreídos: la mentira puede morir con más dignidad que la indiferencia. Él pensó en su madre y en la madera negra de la bandera. Él sintió que la historia humana cabía en la palma de una mano cuando esa mano estaba dispuesta a soltar algo. La escalada fue progresiva y despiadada. Los Ketir descubrieron que el Dacoui no llevaba los bancos de memoria más valiosos, y con eso reorientaron su estrategia: en vez de destruir por capricho, quisieron extraer. Sus aparatos de perforación consiguieron abrir cámara tras cámara, recogiendo muestras que llevaron a biomarcadores y algoritmos que analizaron la humanidad con la frialdad de un científico sin alma. Los voluntarios respondieron a esos sondajes con la actuación más verosímil que podían ofrecer: llantos, pedidos mecánicos de reparación y confusión simulada. El espectáculo funcionó, pero en el fondo siguió existiendo la pregunta de si una mentira llena de verdad podía sostenerse sin quebrarse. El verdadero peligro, sin embargo, no estaba solo en la máquina enemiga, sino en la resonancia que esas acciones provocaron dentro de la comunidad humana. Varios planetas y colonias, observando los hechos, comenzaron a dudar del valor de la defensa. Algunos líderes reclamaron evacuaciones masivas, otros pidieron rendición controlada para preservar vidas. La humanidad se vio dividida entre el miedo y la perseverancia. En esos días, las cartas que llegaban a Elías eran como cuchillos envueltos en seda: peticiones, amenazas y súplicas que pedían claridad. Él las leyó todas y sintió que cada papel era una voz del pasado suplicando por continuidad. Mientras tanto, los sacrificios comenzaron a hacerse concretos.
Un día, un enjambre Ketil consiguió penetrar una bahía de mantenimiento del Dakoui y causó una explosión que dejó a varios voluntarios heridos y a otros desaparecidos. El macroensayo se transformó en sacrificio real. Las voces simuladas cayeron en mudos ronquidos de alarma cuando las alarmas de verdad sonaron. Elías, en la oscuridad de su sala de mando, no hizo discursos. Ordenó que los equipos de rescate actuaran, y en su pecho la decisión de permitir que otros quisieran morir por una mentira pesó con un hierro frío. La moral colectiva se tensionó. Había quienes, furiosos, exigían un repliegue inmediato y acusaban a Elías de jugar con vidas humanas por una fantasía teórica de supervivencia cultural. El fraseo de la acusación era simple, lo que proponía Elías era inhumano. Él aceptó la crítica como un dolor necesario. No justificó nada con palabras grandilocuentes, su lenguaje fue de acciones. Reforzó coralelas de evacuación, aumentó las rutas de escape de los habitantes de la réplica y aseguró que ningún prisionero quedara realmente sin esperanza. Aún así, el concepto de usar voluntarios parecía una espada que se clavaba en la carne de la ética. Los días se volvieron una sucesión de pequeñas catástrofes, cortes de energía, fallas simuladas que se convirtieron en trampas, y pérdidas que nadie podía calcular con calma. Elías vio rostros que antes le sonreían convertirse en máscaras endurecidas por la realidad. Él conoció el dolor de la culpa en carne viva una noche en que un joven técnico, hijo de 2 maestros que habían muerto en la primera migración, no salió de un compartimento que había quedado sellado por un fallo. Elías tuvo que ordenar que se cerrara el puente de seguridad para evitar exposiciones mayores. El técnico murió con una expresión de comprensión que Elías todavía veía en sus sueños, la aceptación serena de quien cree que su muerte vale para algo mayor. Ese episodio dejó una herida abierta. En las noches siguientes, los voluntarios rezaron en silencio, no por su propia vida, sino para que su sacrificio tuviera sentido. Elías observó ese rito no como un comandante que exige obediencia, sino como un hombre que entiende la fragilidad de una promesa. Su pensamiento volvió a la cajita de madera del hijo. La tomó de nuevo y la apretó contra su pecho en la soledad, como quien sostiene una verdad simple en medio de un mar de deberes. La batalla no se reducía a pérdidas físicas. El imperio, al analizar la réplica, empezó a sembrar divisiones, envió comunicaciones manipuladas hacia mundos humanos que exponían supuestas traiciones. Simularon pruebas de colusión de gobiernos y emergieron como árbitros de confianza. Algunos colonos, asustados, consideraron aceptar la dominación a cambio de seguridad básica. La psicología de la conquista tenía un efecto corrosivo, se transformaba en un pulso que dentro de las colonias erosionaba decisiones. Entonces ocurrió el acto de Defiance que cambió la inercia de la guerra, un grupo de pequeñas naves de una colonia llamada San Telmo, lideradas por una capitana que nadie en la cadena jerárquica había predicho. Ejecutó una maniobra de distracción que obligó a varios escuadrones Ketil a desviarse temporalmente. Elías supo de esa acción y, sin coordinación con San Telmo, decidió aprovechar la grieta. Dirigió varios buques de apoyo para jalonar la atención enemiga hacia campos de gas y cinturones de rocas. No fue una orden oficial, fue un acuerdo tácito entre humanos que todavía podían ver más allá del miedo. La maniobra costó naves pequeñas, vidas que se hicieran invisibles, pero permitió que la centinela se moviera un tramo seguro. En el corazón de la estrategia humana surgió una subtrama de heroísmo que no aparecía en las conferencias públicas, brigadas que se ofrecían para desviar secuencias de ataque. Voluntarios que implementaban contramedidas con la esperanza de crear ventanas de escape. Estas acciones no eran comandadas desde los altos mandos. Nacían del instinto colectivo de supervivencia. Elías, aunque era un comandante, empezó a sentir que su rol era coordinar la confianza y mantener el tejido moral de una raza que empezaba a agotarse. La simple comunicación de buena fe se volvió su arma más preciada. La valentía se escribe con papel de pequeñas decisiones. Él aceptó la palabra sacrificio porque era la moneda que tenían.
Él prometió que cada vida perdida sería una lámpara encendida para los que vinieran después. La presión del imperio aumentó cuando sus científicos consiguieron confiscar algunos fragmentos del Dacoui que sí contenían rastros de cultura. La lectura de esos fragmentos mostró que la humanidad no era homogénea, era una maraña hermosa de contradicciones y resiliencias. Los Ketir encontraron en esos fragmentos sabores de música, ritmos de trabajo y, lo más peligroso para ellos, la capacidad de los humanos para resistir aun cuando la lógica dijera lo contrario. Eso ofendió al imperio, no entendían por qué una especie persistiría en la memoria y en la creación cuando podía simplemente rendirse. Esa incapacidad para comprender el significado del legado humano fue una ventaja estratégica. En la oscuridad del refugio, una mujer anciana, parte del equipo archivista, encendió una grabación que contenía la voz de un niño recitando un poema que nadie recordaba. El sonido tembló en las alas y, por un momento, todos los que escucharon comprendieron por qué luchaban, no por instituciones o por banderas, sino por el derecho a que exista esa voz en futuros oídos. La emoción que la grabación produjo se tradujo en una energía práctica, más voluntarios para las labores peligrosas, más recursos reasignados para esconder los bancos de memoria. Y un deseo de convertir cada pérdida en un acto con sentido. Una acción central marcó la ruta del conflicto. Elías ordenó una operación específica de engaño que involucraba simular la autodestrucción parcial de áreas del Dacoui para crear la ilusión de que los bancos más valiosos habían sido quemados y, por ende, no valían la pena conservar. Fue una decisión de riesgo, perder aunque fuera simbólicamente algo para salvar lo que verdaderamente importaba. La operación necesitaba precisión, la mentira debía ser tan perfecta que el imperio la creyera sin margen de duda. Utilizaron réplicas de documentos, archivos reconstruidos y señales de alarma que sugerían daño irreversible. El acto de quemar lo aparente para salvar lo real fue ejecutado con una ferocidad metafórica. Los equipos detonaron cargas controladas, destruyeron cámaras que nadie lamentaría perder realmente y plantaron rastros convincentes de pérdida. El detalle del plan incluía que la planta de música del Dacoui tocara una melodía de funeral, la misma que había sido utilizada como señuelo. La sinfonía de la pérdida completó la escena. La operación funcionó, el imperio, que valoraba eficiencia y retorno, interpretó la escena como una evidencia de daño y desvió recursos hacia otras áreas. No obstante, la victoria tuvo precio. En el proceso, varias vidas se perdieron de forma irreversible, voluntarios quedaron atrapados en áreas de la réplica y no pudieron ser evacuados a tiempo. Elías cargó con esas muertes como si fueran brazaletes de plomo. La responsabilidad de mandar pesaba en sus huesos. En la noche que siguió a la operación, la centinela entera guardó luto con una formalidad que parecía antigua, las luces se atenuaron, las personas trabajaron en silencio. Y un pequeño grupo tocó una oración que no pedía por la salvación, sino por el significado de lo que habían decidido. Elías acudió al salón donde se colocaron placas con nombres y, ante ellas, dejó caer su mano con un gesto de respeto. La tristeza aprendió a hacer estrategias sin perder la honra. Él sostuvo la madera tallada y la palabra promesa le supo amarga. Él vio en los ojos de los jóvenes una mezcla de ira y esperanza que lo obligó a seguir. La respuesta del imperio fue una escalada que buscó aplastar la osadía humana. No bastó con estudiar, quería poseer, descifrar y mostrar su dominio. Cuando comprendió que la réplica era un señuelo, la lógica Ketir se volvió más brutal, ejecutaron un ataque directo con la intención de desmembrar la ilusión en un acto final. Ondas de energía y columnas de choque se acercaron como tormentas mecánicas que golpeaban la piel del Dacoui hasta hacerla crujir. Las alarmas sonaron como un mar golpeando los acantilados. Elías tuvo que decidir entre ordenar una retirada masiva del Dacoui, lo que significaría abandonar la apariencia y quizá perder la centinela, o mantener la artimaña con todo el riesgo que implicaba. Eligió el mantenimiento del plan. No porque no sintiera miedo, sino porque la alternativa le parecía una renuncia que la historia no podía permitir.
Los voluntarios, en sus puestos, supieron que la noche sería larga y que la historia pediría cuentas sobre sus actos. Los puestos de control se convirtieron en fortalezas improvisadas. Elías, en la sala de mando real, observó los datos con una claridad feroz. La flota humana, oculta, empezaría a ejecutar emboscadas puntuales cuando el imperio desplegara recursos hacia el Dakoui. La estrategia era simple en su complejidad: gastar la fuerza del enemigo en un objetivo falso para debilitarlos y luego golpear con precisión quirúrgica. Las primeras 3 horas del asalto fueron una sinfonía de destrucción. Se vieron fragmentos de carne metálica arrancados, paneles que se desplomaban como hojas en otoño y columnas de plasma que agujereaban el metal. Pero también surgieron actos de insobornable humanidad: un técnico que se negó a abandonar su consola hasta que el último compañero fue trasladado. Una enfermera que improvisó una camilla con mantas térmicas y arrastró a heridos bajo una lluvia de chispas. Un conscripto que, con manos temblorosas, alimentó el generador de una estación dañada hasta que sus dedos se cubrieron de hollín. La guerra sacaba de la gente una belleza primitiva, el cuidado del otro como forma de resistencia. Desde sus posiciones ocultas, las fuerzas humanas comenzaron a ejecutar emboscadas que operaban como cerraduras sincronizadas. Pequeños equipos de intercepción cortaban las líneas de sustento de los escuadrones Ketir. Misiles inteligentes que no solo atacaban blindaje, sino que explotaban componentes de control, dejaron a piezas enemigas girando en el vacío sin dirección. La idea era fragmentar la coordinación del imperio. Sin su armonía, su poder disminuiría. Elías vio en los datos que la estrategia funcionaba: naves enemigas caían en retazos, y los algoritmos Ketir comenzaron a mostrar latencia, esa pausa que anuncia la confusión. En medio de la batalla, el perdón no era una opción: algunos debían morir para que otros vivieran. Un escuadrón de cazas humanos ejecutó una maniobra suicida para desviar la atención de un grupo que llevaba un convoy con bancos de memoria reales. Sus pilotos, veteranos y jóvenes, se adentraron en una lluvia de fuego y explotaron con precisión en puntos críticos que liberaron rutas de escape. Elías recibió la noticia y no dejó que la sala se llenara de vítores. La victoria se celebró con silencio, porque cada triunfo llevaba el olor de la pérdida. Los Ketir respondieron con algo que los humanos no esperaban: una onda de desorientación que atacó no los sistemas, sino la moral. Lanzaron emisiones que imitaban voces humanas pidiendo rendición, inventando historias de traición y desconsuelo. Fue un golpe bajo: sembrar duda es más mortal que arrancar circuitos. En ese instante, Elías pronunció una decisión que selló el pulso de la batalla: no permitir que la duda ganara. Ordenó que todas las comunicaciones externas que no pasaran por el puente central fueran silenciadas temporalmente y estableció un protocolo estricto de mensajes verificados. La disciplina que impuso frenó el veneno psicológico. La segunda mitad del asalto fue un contraataque feroz. El verdadero armamento humano, escondido en la oscuridad, salió como un látigo. Naves de interdicción colocaron cargas que explotaron con precisión en los puntos de articulación de las naves enemigas. Las arterias de control se cerraron y las colmenas Ketir cayeron en desorden. Para el imperio, la batalla se transformó en una pérdida de sincronía: sus lecturas ya no coincidían, sus drones cayeron sin guía y las columnas de mando quedaron aisladas. Elías, observando el mapa táctico, sintió que la pelea se inclinaba a su favor. No era euforia lo que lo movía, sino una prudente certeza de que la violencia aplicada con inteligencia podía cambiar la trayectoria de los hechos. En la cúspide del intercambio, ocurrió aquello que los poetas llaman momento de revelación: una nave insignia Ketir, más grande y compleja que las demás, intentó una maniobra de castigo directo. Sus sistemas eran una maraña de bioluminiscencias que parecían formar un rostro gigantesco, la sensación de ser observado por un organismo ancestral. Esa nave dirigió un rayo concentrado hacia el Dakoui con la intención de desintegrar lo que quedaba. El efecto en las pantallas fue dramático: columnas de fuego que parecían beber la luz, y una onda que deformó los sensores. Elías no miró a su gente para pedir permiso, ordenó el empleo de la maniobra final:
activar el núcleo de resonancia que había sido concebido para este momento. El núcleo no era un arma en el sentido clásico, era una máquina que producía una firma de campo magnético y de sonido que reinterpretaba la manera en que la zona resonaba. Habían construido una singularidad pequeña, un truco de ingeniería que convertía energía cinética en una canción que podía confundir a la biología adversaria. Era un diseño peligroso, si fallaba, la explosión sería devastadora. Pero Elías calculó que el riesgo valía la pena. Ordenó la activación con plena conciencia de que era una apuesta que mezclaba técnica y poesía, convertir el ruido en un idioma que la máquina enemiga no pudiera procesar. La activación fue un acto de violencia estética. Un zumbido profundo llenó las cámaras y, por un instante, todo pareció contener el aliento. La onda expandió un retículo de frecuencias que se encontró con el rayo Keter. Lo que debería haber sido un choque violento se transformó en una interferencia que desarmó la coherencia del ataque. Los paneles del Dacoui vibraron como cuerdas de una lira. En las salas, los técnicos que todavía estaban presentes se aferraron a lo que fuese firme, una barra, una mesa, un compañero. Cuando la resonancia alcanzó a las naves enemigas, sus bioestructuras empezaron a crujir, no con fuego visible, sino como si el propio idioma que las unía se disolviera en arena. Esa acción provocó la ruptura de la coordinación Keter. En cuestión de minutos, naves enemigas perdieron la armonía que les daba fuerza y comenzaron a alejarse, confundidas y heridas. La táctica humana no había sido simplemente matar, había sido despojar a un enemigo de su lógica, algo que para los Keter era una afrenta profunda. El costo fue alto. El Dacoui quedó hecho jirones, emisores fundidos y pasajeros perdidos. Pero la centinela real, oculta, emergió de su cobertura y se movilizó hacia una posición que les permitió librar el siguiente capítulo con mayor ventaja. El corazón humano encontraba compases en la catástrofe. Él vio caer a quienes juraron quedarse y su rostro se endureció con gratitud amarga. Él sabía que la victoria también tendría cicatrices que nadie podría borrar. En la estela que siguió, la flota humana lanzó un ataque concentrado contra la nave insignia Keter. Fue una operación quirúrgica, misiles dirigidos a puntos de unión, explosiones contenidas que no propagaron incendios, y, sobre todo, un ingreso táctico de unidades especiales que colocaron cargas en los módulos de control. La idea no era destruir sin sentido, era neutralizar la capacidad de mando. Cuando las cargas detonaron, la nave enemiga no se desintegró en un espectáculo de muerte sino que cayó en un silencio estratégico, sus luces se apagaron en un orden lento y deliberado. Como si el propio organismo hubiera decidido dormirse. El silencio pesó. No era la calma de la victoria triunfal, sino la calma de quienes escuchan la ausencia de un ruido que siempre existió. Los oficiales Keter desconectaron sus sistemas, intentando comprender. La ventaja humana ya no era solo técnica, era moral. Habían demostrado que la humanidad podía resistir y contraatacar con creatividad y con la voluntad de salvar lo que importaba. Afuera, entre los restos de metal y la luz amarillenta de gas crucificado, la centinela real izó una pequeña bandera hecha de retazos, no la bandera oficial de un estado, sino una tela que contenía los símbolos de muchas microculturas humanas. Era un acto simbólico, un recordatorio de que la humanidad no era una unidad homogénea, sino un mosaico que el imperio no había previsto. El eco de la batalla se perdió en polígonos de escombros que ahora flotaban como islas en un mar de vacío. La centinela navega entonces con rumbo cambiado, no hacia la Tierra, porque la Tierra era un recuerdo, sino hacia un sistema donde pudieran reconstruir lo que quedó del acervo humano. Las naves que sobrevivieron se agruparon en torno a ella como aves que se refugian en la tormenta. Había cansancio en la tripulación, pero también una certeza serena. La estrategia del Dacoui, terrible y necesaria, había funcionado. Las pérdidas eran parte de un balance que no podía calcularse en ecuaciones frías, era una suma de nombres, historias y silencios. En los días posteriores, la flota dedicó esfuerzos a recoger los fragmentos, cuerpos, datos, objetos personales.
Los rituales de duelo se multiplicaron en improvisadas capillas de metal. Algunas comunidades plantaron pequeños jardines en los hangares vacíos, otros llevaron a cabo conciertos que mezclaban instrumentos robados y sintetizadores caseros. La cultura humana, intensa en su necesidad de permanecer, se manifestó en maneras que parecían primitivas y, sin embargo, fecundas. Hubo quien trepó a los restos del Dacoui para colgar telas pintadas con poemas y hubo quien organizó lecturas de nombres a la luz de linternas. Elías, responsable de la operación, no buscó la adulación. Las ceremonias oficiales lo obviaron en nombre de prioridades políticas. Pero en la intimidad de las piezas de la nave, donde la gente contaba historias, muchos lo recordaron con una mezcla de gratitud y cuestionamiento. Hubo cartas que llegaron desde colonias distantes que lo llamaban Salvador y otras que lo acusaban de jugar con la vida humana. Él guardó ambas como objetos distintos en su conciencia. La contradicción lo acompañó como una sombra que no abandonaría su figura. Sin embargo, lo que más le importó fueron las pequeñas señales de legado, una hoja de papel con una canción, una grabación de voces que hablaba de un río, y una semilla que alguien había ocultado en un paquete. En una sala de la Centinela, los archivistas celebraron una ceremonia no oficial, encendieron un archivo que contenía la voz de una niña llamada Ana que recitaba sin miedo los nombres de su barrio olvidado. La grabación tenía fallas, pausas y ruidos, pero era absoluta en su verdad. Los presentes se quedaron en silencio y, sin turnarse para hablar, juraron cuidar esa voz. Para Elías, la protección de esa voz era la verdadera victoria, más aún que el éxodo seguro hacia un nuevo sistema. Lo que habían salvado no era solo acero, sino la capacidad de que un nombre se recuerde. Unos meses después de la batalla, las comunidades humanas comenzaron a organizar proyectos que no se reducían a la supervivencia técnica. Se crearon escuelas itinerantes, donde los niños aprendían las historias de los mundos que los habían precedido. Se plantaron jardines simbólicos con semillas que habían sido recuperadas. Los artistas se convirtieron en historiadores, y los historiadores en maestros. Esa labor de reconstrucción cultural era lenta y a menudo frustrante, pero era una señal de que la humanidad prefería la continuidad sobre el refugio perpetuo. Elías supervisó algunos de esos proyectos y, en silencio, ofreció piezas de la biblioteca personal que había conservado. La flota usó la experiencia para reinventar su estrategia de defensa, no solamente fortificar naves, sino enseñar a las comunidades a esconder lo esencial en replicaciones múltiples, a dispersar los bancos de memoria en fragmentos que pudieran recomponerse. Aprendieron a construir mentiras protectoras y verdades compartibles. Esa práctica se convirtió en un nuevo saber humano, mezclar creatividad con supervivencia. Los teóricos más jóvenes escribieron ensayos sobre ética en tiempo de guerra y sobre la responsabilidad de preservar el pasado para que el futuro tuviera algo donde mirarse. El precio de la maniobra del Dacoui continuó presente en los nombres grabados en placas: Jair, el mecánico, el técnico que quedó sellado, pilotos que dieron sus naves. Y tantos otros cuyos rostros fueron recordados en exposiciones que se montaron en patios de anclas. En uno de esos actos, un niño sostuvo la ficha de madera tallada que había pertenecido al hijo de Elías. Se plantó una pequeña urna donde las personas depositaban objetos que representaban aquello por lo que estaban dispuestas a morir y luego reconstruir. La comunidad convirtió esa urna en símbolo de un pacto, pagar con lo que se ama para que lo amado siga existiendo. Elías encontró espacios de diálogo donde contar, no para justificarse, sino para escuchar. Viajó a coloquios donde la gente le preguntó por qué creyó que la mentira era mejor que la total defensa. Él contestó con la verdad fría, porque la elección ofrecía la posibilidad de preservar lo valioso mediante la astucia. No buscó aplausos. Explicó que a veces la dignidad no está en la transparencia, sino en el efecto que produce la acción en los supervivientes. Una poética frase en medio del renacer. La esperanza se curvó como una rama nueva tras la helada. Él entendió que las historias que contaran los sobrevivientes serían la arquitectura del mañana. Él sostuvo la responsabilidad como quien cuida una réplica frágil de la memoria.
Entre las reconstrucciones, emergió una figura inesperada, el cantaor que tocaba un piano con una sola mano. Había encontrado una pieza en los restos del Dacoui, sus notas eran imperfectas, a veces cortadas por fallas, pero habían algo en ellas que encendió otra vez la capacidad de soñar. Las notas dieron pie a una serie de reuniones en que la gente recordaba canciones, anécdotas, recetas de comida que ya no se podía hacer del mismo modo. Ese reenseñar de pequeñas habilidades resultó esencial, la cultura no solo se guarda, se recrea. En ese proceso, los fragmentos de verdad que salvaron valieron su peso en oro, códigos de idioma, fragmentos de arte y, sobre todo, nombres. Las nuevas generaciones aprendieron la arquitectura de la memoria como si fuese una materia. Y la flota se convirtió en un campus itinerante que llevaba consigo la idea de que la humanidad era una red de historias que podían recomponerse si las piezas se preservaban. La gente empezó a plantar fechas en los muros de las naves, rituales que indicaban cuando se perdió alguien o cuando se ganó una pequeña batalla. En esas fechas se tocaban melodías, se leían poemas y se encendían linternas que flotaban en el aire. Esos rituales fueron el modo que encontraron los humanos para transformar el duelo en acción colectiva. La memoria dejó de ser un archivo hermético y se volvió puente. La niña Ana, cuya voz había sido rescatada, creció y se convirtió en una narradora itinerante que iba de puerto en puerto recitando listas de nombres y canciones. Su recorrido fue el nuevo tendido de la memoria humana, no se trataba de conservar libros en vaults, sino de que la memoria habitara cuerpos vivos. Elías asistió a una de sus representaciones y se sorprendió al sentir, por primera vez en mucho tiempo, alivio. Había sido un alivio amargo y digno, la sensación de que algo que no era solo su responsabilidad, sino la responsabilidad de todos, caminaba por los espacios recreados. En un acto simbólico que obtuvo poca prensa pero gran corazón, se organizó un jardín en la cubierta principal de la Centinela. Allí, plantas de muchas latitudes crecían entre metales, eran germinaciones de tierra que nadie creía que volvería a existir. La gente vino con semillas, canciones y cuentos. El jardín se convirtió en el lugar donde se narraron las vidas de quienes murieron para salvar otras. En su centro se colocó una placa pequeña y un cofre de madera donde se depositó la ficha tallada del hijo de Elías. No hubo ceremonia oficial para él, solo una fila de manos que lo tocaron en silencio. El legado no es un monumento, es una cocina donde se comparte pan. Él caminó por el jardín y tocó una hoja con la misma ternura con que se cierra un libro amado. Él supo que su promesa había sobrevivido en manos que ahora cuidaban las semillas. Los planetas que antes miraron con los ojos de la desesperanza comenzaron a enviar caravanas con materiales para la reconstrucción cultural. La humanidad se volvió más hábil en la cortesía que permite la supervivencia, compartir, diseminar y oculta a la vez. Surgieron sistemas de redes que no solo protegían datos, sino que enseñaban a contar historias sin depender de centros únicos. La descentralización cultural se convirtió en el escudo moral contra la amenaza de cualquier imperio futuro. Si nadie guarda todo, nadie puede ser completamente despojado. Elías, envejecido por la responsabilidad y el peso de las pérdidas, decidió dejar una carta que no era para justificar sus actos, sino para explicar a quienes vinieran después por qué eligió ese camino. En ella, escribió sobre la belleza de las cosas pequeñas, la risa de un niño, la textura de una bandera quemada, el olor del café en las estaciones. Les pidió a los futuros custodios de la memoria que se hicieran cargo con ternura, que comprendieran que la razón de luchar no era solo sobrevivir físicamente, sino seguir contando. Su carta no fue leída por multitudes, fue guardada en el cofre del jardín, junto a la ficha tallada. La historia eligió quedarse porque algunos se atrevieron a mentir por ella. Él se sentó en el borde del jardín y cerró los ojos, escuchando el murmullo de voces que, por fin, volvía a hacer música. Él insistió, hasta el último aliento de su mandato, en que la memoria fuera una obligación compartida, no una carga de unos pocos. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.